Vamos a ver límites dentro de un contexto. Tenemos acá un problema que dice que el tipo de interés anual en porcentaje ofrecido por una entidad financiera depende del tiempo. La variable que nos indica el tiempo es la variable T, que esté dispuesto a mantener la inversión a través de la siguiente expresión. Lo que nos está mostrando es que el modelo matemático que nos permite encontrar el tipo de interés anual está representado por esta expresión matemática en función del tiempo. Lo que nos preguntan es si una inversión se mantuviese a muy largo plazo, el tipo de interés llegará a ser negativo y habrá que justificar esa respuesta. Simplemente tenemos que calcular el límite tendiendo a infinito. ¿Por qué? Porque dice que si la inversión se mantiene a muy largo plazo, es decir, ¿qué pasa si el tiempo es inmensamente grande? Es decir, dejamos esa inversión muchísimos años. Entonces está representado por esta expresión. Cuando t es infinitamente grande, la cantidad de años que pasa son demasiados. Cuando resolvemos este límite, vemos que nos queda la indeterminación, infinito sobre infinito, y al resolverla nos da 0. Recordemos que en este tipo de indeterminación, si el numerador es de grado menor al denominador, ese límite dará 0. Entonces, la respuesta a este ejercicio es que nunca será negativo ese interés y si lo dejamos mucho tiempo, esa inversión queda mucho tiempo, el interés que vamos a recibir será 0, porcentaje 0. Es decir, no nos conviene dejar la inversión durante mucho tiempo. Si quisiéramos calcular en qué tiempo me dará la máxima inversión, entonces, cuando veamos el concepto de derivadas, vamos a poder encontrar ese punto máximo con derivadas. Y si no, simplemente lo que vamos a hacer es pensar cuándo esto me dará el 100% de esa inversión. Si observamos la gráfica, esta es una función racional en donde encontramos una asíntota horizontal en y igual 0. La parte negativa de esta gráfica la despreciamos porque sabemos que el eje horizontal nos indica el tiempo que estamos dejando esa inversión, el tiempo negativo en esta circunstancia no nos sirve. Tiempo 0 es en el momento, en el instante que dejamos la inversión y transcurre el tiempo. Observamos que hay un pico, un punto máximo, cuyas coordenadas son 3,15. Es decir, a los 3 años vamos a recibir el mayor porcentaje de inversión, que es del 15%. Pasados los 3 años, lo que observamos es que esa inversión disminuye y a medida que pasan los años, esa inversión tiende a darnos un porcentaje mínimo, casi 0. Entonces, si queremos definir o decidir en cuál es el tiempo de inversión que nos conviene, y bueno, lo que nos está conviniendo es precisamente invertir alrededor de 3 años. Ahí vamos a encontrar esa inversión máxima. Vamos a ver otro ejemplo. La puntuación obtenida por un estudiante en un examen depende del tiempo que haya dedicado a su preparación. X está expresado en horas y el modelo matemático que me permite calcular la puntuación es esta expresión en función del tiempo que le dedicamos al estudio. Ese tiempo está expresado en horas.
Tenemos acá una función partida o función por tramos, en donde si vamos a estudiar entre 0 y 15 horas, el modelo matemático es esta función lineal. En cambio, si le vamos a dedicar más de 15 horas, el modelo matemático es una función racional. Veamos cuáles son las cuestiones que hay que responder. Dice que debemos estudiar el crecimiento de esta función. Cuando veamos derivadas vamos a poder estudiar el crecimiento y decrecimiento, pero sin esta herramienta vamos a recurrir a los conceptos de función lineal y de función racional. Observamos que la función lineal tiene pendiente 1/3, pendiente positiva, por lo tanto, este tramo me indica una función creciente. De 0 a 15, incluidos los extremos, es un segmento creciente. Si observamos la segunda función para todos los x mayores a 15, tenemos una función racional cuyos coeficientes principales, tanto del numerador y del denominador, son positivos, por lo tanto esta función es creciente. Estudiamos el crecimiento de la función, es una función por tramos y cada uno de los tramos determina crecimiento. Si un estudiante ha dedicado menos de 15 horas a preparar el examen, justificar que no aprobará. Es decir, esto es que obtendrá menos de 5 puntos. Esto nos está indicando que se aprueba con 5 puntos. Si obtenemos menos de 5, obviamente estamos desaprobados. Para esta función, si vamos a analizar si el estudiante aplica menos de 15 horas de estudio, si aprueba o no, vamos a analizar entonces el primer tramo para todos los valores de x que estén entre 0 y 15. Calculamos el límite cuando nos acercamos a 15. ¿Sí? Acá estamos analizando por derecha, por izquierda de 15. Entonces, signo negativo, por izquierda, menores a 15. Si reemplazamos por 15, obtenemos 5. Recordemos que el límite, por más que para realizar ese cálculo algebraico estamos colocando un 15 a la x, a esa variable, esta palabra límite me está indicando, ojo, no estás reemplazando por 15, sino que estás reemplazando por un número muy próximo a 15, un 14,999 infinitos 9. Bien, por lo tanto, el límite tiende a 5, es decir, me acerco a 5, pero no llego a 5. Es decir, este resultado será un 4,99 y tantos 9 como pueda imaginar. Por lo tanto, si estudiamos menos de 15 horas, vamos a obtener una puntuación menor a 5 y desaprobamos ese examen. Justificar que la puntuación nunca puede ser superior a 10 puntos. Para ser superior a 10 puntos podemos pensar qué pasa si estudiamos muchísimas horas, tantas horas como se pueda. Por lo tanto, vamos a reemplazar ese límite, en realidad vamos a calcular el límite cuando x tiende al infinito. Esto, dentro del contexto, nos está indicando cuando tomamos muchísimas horas de estudio, incalculables horas de estudio. Si vamos a resolver este límite, nos va a quedar la indeterminación, infinito sobre infinito. Sabemos que si los coeficientes, el grado del polinomio del numerador y del denominador son iguales, nos va a quedar el cociente de los coeficientes principales, 2 sobre 0,2.
y si resolvemos esa cuenta nos da 10. Por lo tanto, lo que nos está indicando es que si tomamos muchísimas horas de estudio, nunca nos vamos a sacar más de 10. Por lo tanto, si vamos a estudiar más de 15 horas, vamos a aprobar el examen, pero nunca vamos a tener una puntuación mayor a 10.